Profesora, está muteada. Muchas gracias. Estaba hablando aquí y escuchándome yo sola. Entonces, le damos la bienvenida a los aprendices. Bienvenidos a todos, de Yanira Andrés Cañas, Diego Villa, Julián Chávez, William Gómez, Lice Fonseca. Comenzamos de forma muy puntual. Bienvenidos a este espacio de formación. Em, Hoy vamos a hablar de programación orientada a objetos y les voy a copiar aquí a través del chat la sesión que estamos viendo hoy. Nosotros la semana anterior vimos algo que se llamaba el modelo lógico y el modelo conceptual. Bueno, pero antes de iniciar, bueno, ya les había contado que Janier Andrés Cañas es un aprendiz, igual que Lice Fonseca, vienen de otras fichas, entonces hicieron aplazamiento y están integrando esta ficha, así que son compañeros nuevos. Y me gustaría pues que si en algún momento ellos necesitaran algo, algunos compañeros para de pronto crear equipo o bueno, para conectarse, o si tienen un grupo adicional, los puedan incluir a ellos. ¿Quién es el vocero de la ficha? ¿Está acá? Señora, soy yo. William Gómez, entonces le agradecería por favor para que se contactara con Yaniel Andrés Cañas. ¿Ustedes ya los tienen en el grupo de ustedes? ¿Ustedes crearon un grupo adicional? Señora, si es un amable, por favor, tienen que compartir sus números telefónicos pues, para ayudar a la gente. Muchas gracias, William. Entonces, Yaniel Andrés Cañas y Lice Fonseca, de nuevo bienvenidos y escriben por favor sus datos para que se puedan comunicar con él, por si se pueden integrar un grupo, para que puedan estar recibiendo la información del vocero o bueno, lo que se necesite ahí en el grupo. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la formación, taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Entonces les decía, cuando empezamos a hacer un software, lo primero que tenemos que hacer es, es un modelo conceptual y ese modelo lógico y entender en ese modelo cuáles son los datos que se manejan de cada entidad. Que hay un cliente, bueno, ¿y qué información necesitamos? ¿Qué datos necesitamos de ese cliente? Que voy a tener una factura. ¿Qué información voy a tener de esa factura? Aquí hay unos productos, qué información del producto. Y es ahí donde nosotros empezamos a analizar, pero en detalle, mirando facturas, mirando documentos, mirando información que la empresa tenga, sea en Excel, sea en otra plataforma, sea en otro software. Y es allí donde nosotros empezamos a crear ese modelo. Entonces, cuando un ingeniero hace su maqueta, la hace en pequeña escala y cuando la desarrolla, pues la hace a la escala que ya ellos tienen proyectada. Y así somos nosotros. Hacemos todos modelos, sea en papel, sea a través de una herramienta como Lucidchart o como esas herramientas que hemos visto de inteligencia artificial. Entonces, a través de todas las herramientas podemos crear nuestro propio modelo. ¿Y qué hacemos con ese modelo? Pues ese modelo que nosotros creamos pasamos a implementarlo. ¿De qué forma? A través de un software, a través de Java, a través de Python, a través de otro lenguaje de programación. Ahora hay muchos orientados digamos, a la parte móvil, a las apps. Entonces, pues hay mucho lenguaje de programación ahora interesante, pero normalmente, digamos, la generalidad es como que trabajemos con JavaScript o con Java para el desarrollo de estos elementos. Y para esta formación, igual Python también lo pueden aplicar, que son como los más conocidos ahora en el mercado. Y entonces, entrando en este contexto de que hacemos todo ese modelo y todo ese diseño de datos para poderlo implementar, vamos a ver lo que se llama la programación orientada a objetos, y es que todos esos elementos hacen parte de un mundo real o oasis irreal, donde esos objetos cobran vida y donde esos objetos tienen atributos y tienen métodos. Y es ahí donde el cliente, yo tengo que definir ese cliente que tiene un nombre, una dirección, un teléfono, que tiene unos atributos, también pues ese cliente va a tener unos métodos. Y digamos, esos métodos es que yo puedo crear un cliente, yo puedo modificar un cliente, yo lo puedo consultar y también en algún momento lo podría eliminar. Entonces, esos son los métodos y esos métodos son las acciones que tiene esa entidad. Voy a compartirles acá. Este es
Les voy a compartir y me dicen si ven mi pantalla, por favor. Bueno, Sí, entonces yo señora. tengo, ¿la ven? Ah, bueno, gracias. Entonces, digamos, yo hablo de un empleado, ¿cierto? O de un cliente, o de un producto, de una factura, y dice, por ejemplo, hay un requisito, usted ya tiene unos requisitos, y usted dice, bueno, esos requisitos que yo hice, ¿para qué me sirve? Y cómo lo uno a la vez con todo este modelo y con toda la parte de desarrollo. Uno dice, bueno, ¿y en qué momento pues esto se vuelve como un software? Y es aquí donde yo digo, ah, bueno, si yo tengo un empleado, esto es una actividad que utilizo que es de Cupi2, que es de una Universidad de los Andes, que es un ejercicio muy bueno que está ahí. Ojalá ustedes lo pudieran ver, tiene una información muy chévere, se llama Cupi2 y lo pueden ver en internet. Tiene muchos elementos que le van a servir a ustedes para ampliar sus conocimientos. Entonces, digamos, vamos a mirar un enunciado. Se quiere una aplicación que permita manejar la información de un empleado. O sea, esta ya es una entidad. Del empleado se maneja la siguiente información. O sea que aquí ya tengo el objeto empleado y ya tengo sus ¿qué? Sus atributos. Entonces esta persona tiene un nombre, este empleado tiene un apellido, tiene un género femenino masculino, tiene una fecha de nacimiento, tiene una foto, tiene una fecha de ingreso a la empresa y tiene un salario básico. Entonces yo diría que esta es la entidad, ¿sí? Esta es la entidad y estos serían sus atributos, ¿sí? Ahora dice, bueno, tiene unos atributos, entonces dice, la aplicación permite visualizar la información del empleado y hacer los siguientes cálculos. Aquí ya estamos hablando de otras cosas. Edad del empleado, entonces hacer los siguientes cálculos. Entonces dicen edad del empleado, utilizando la fecha de nacimiento del empleado. Entonces yo ya sé que en algún momento tengo que calcular la edad de un empleado. Entonces, esa edad del empleado, ¿cómo yo calculo la edad de una persona? La fecha actual menos la fecha de nacimiento. Entonces, aquí eso ya sería una función, sería un procedimiento o un método que tengo que crear sobre esta información. ¿Sobre qué atributo? Sobre este. Si necesito la edad de la persona, necesito calcular, o sea, la edad sería fecha de nacimiento menos la fecha actual. Ahora dice, la antigüedad del empleado. Es otra función. Tengo que calcular, hacer una función, hacer un procedimiento para calcular cuánto tiempo lleva trabajando el empleado en la empresa. ¿Y cómo lo hago? Necesito la fecha de ingreso de la persona a la empresa, o sea, cuándo ingresó. Y luego dice prestaciones a las que tiene derecho el empleado. Para este cálculo se debe usar la siguiente fórmula. Entonces tengo que calcular las prestaciones y esa prestación dice que es antigüedad por salario sobre 2. Entonces, aquí podría yo decir también, ¿cierto? Cómo calculo la edad, cómo calculo la antigüedad y aquí ya está cómo se calculan las prestaciones. Entonces, también hay uno dice, bueno, se permite visualizar la información del empleado, puedo modificar el salario del empleado. Entonces, con esa información que yo tengo acá, ¿qué puedo hacer? Entonces me dice, bueno, usted puede consultar la información del empleado, ¿cierto? Por pantalla, por un reporte. Ese salario que está aquí, hoy gana 1.300.000 con el 23% de aumento, pues ya está en 1.600.000. Puedo calcular la edad del empleado, ya sé cómo la calculo. Calcular la antigüedad, ya también ya sé cómo la hago. Calcular las prestaciones, ya sé cómo la hago. Y cambiar el empleado. Pues aquí cambiar el empleado tendría específicamente que decir qué va a cambiar. Entonces nosotros acá nos enfrentamos a una entidad, que este es el nombre de la entidad que se llama empleado, con sus atributos, ¿sí? Y con sus métodos. Esos métodos llegan a ser funciones. Preguntas ahí. ¿Qué preguntas tienen? Entonces tengo la entidad, tengo los atributos, pero también tengo los métodos. ¿Los métodos de qué? De esa entidad, ¿sí? ¿Hay qué puedo hacer? Los atributos que están ahí es lo que puedo hacer. O sea, hay un salario, puedo cambiar el salario, lo puedo modificar. Tiene una de ingreso, puedo calcular cuántos años llevo trabajando en la empresa. Tengo una fecha de nacimiento, puedo calcular su edad. ¿Sí? ¿Para qué? Pues en algún momento para una jubilación, para una pensión, etcétera. Y es ahí donde, cuando yo tengo un sistema, yo tengo que, al detalle,
entender esa información y poderla plasmar en un modelo. Cuando yo ya tengo esa información de esos atributos, entonces acá y hago esa, como contextualizo todo esto para poder entrar a lo que se llama la programación orientada a objetos, y les voy a mostrar a través de una aplicación que se llama NetBeans, ¿sí? NetBeans. Yo puedo, voy a copiarles acá, se la pueden descargar de internet y hacer, porque hay un taller para realizar. ¿Sí? Aquí se trabaja con Java, pueden también, el que lo quiera hacer con JavaScript, también lo puede hacer, no hay problema, el que quiera trabajar con Python también, pero lo tiene que sustentar. Entonces, cuando yo estoy aquí en NetBeans, que es la aplicación, entonces digamos vamos a hacer esta parte del empleado, ¿sí? Voy a hacerlo. Entonces, ustedes simplemente lo instalan, pues aquí dice pruebas de empleado 1, Apache NetBeans ID 15, no, yo creo que ya hay una versión mucho más adelantada, pero digamos que yo estoy en esta versión, no importa, igual lo pueden hacer así. Entonces, cuando ustedes van a crear un proyecto, dan File, New Project y dan Java Application. En aquí le colocan el nombre de la aplicación que van a crear, ¿sí? Vamos a crear un ejemplito ahí pequeño y le dan, digamos, ensayo 4, como ensayos, voy a hacer, y le doy finalizar. ¿No? Pues la estoy haciendo ahí para, bueno, entonces digamos, yo aquí ya la tengo creada. Entonces en este momento, pues usted ya está aquí, digamos, en ensayo y crea, acá hay un paquete, o sea, es este cafecito que le sale acá, esta es el proyecto. Este se llama un paquete, es como una carpeta en el disco duro, y acá estaría el archivo que se llama ensayos. Y acá se crea automáticamente la primera clase. Pero como yo ya tengo esto creado, pues era para hacerles a ustedes el ejemplo. Entonces, digamos, en este caso, yo tengo un paquete, ya, o sea, yo creé algo que se llama prueba de empleado y creé el empleado. Entonces voy a decirles cómo se crea. Entonces, usted estando ahí, puede dar botón derecho y le dice que le cree una nueva clase, se llama Java Class. Y él automáticamente le, le dice que cómo se llama la clase, se le da el nombre, digamos en este caso empleado, y le da terminar. Acá pues ya existe, yo ya la tengo creada, pero le daría simplemente siguiente. Ahora, entonces, estando acá, o sea, es en el paquete donde está botón derecho, New y Java Class. Entonces, el empleado, ustedes lo que deben hacer, me dicen, ¿ven bien la pantalla? Por favor, voy a ampliarla. ¿La ven bien? Sí, señora. Bueno, entonces, esos atributos que ustedes crearon, digamos, para el empleado, ¿qué atributos tiene? Tiene el nombre, tiene el apellido, tiene el salario, número de hijos y antigüedad. Yo tengo que definir acá de qué tipo son. O sea, cuando usted declara una variable, digamos, el nombre es tipo string, el apellido también, o sea, tipo cadena, que permiten registrar caracteres. El salario, pues va a ser doble, es un campo tipo moneda, digámoslo así, es doble. Y número de hijos y año de ingreso, pues lo vamos a colocar, digamos, en este caso entero como para el ejercicio. Ahora, adicional a eso, creamos otras variables, bueno, que es... que son unos cálculos que hay que hacer ahí más adelante. Bueno, esas los miramos luego. Entonces, el empleado, hay algo que se llama el constructor, y es que esos datos que yo tengo del empleado los tengo que capturar, los tengo que guardar en mi sistema, sea de forma temporal, o sea, tomarlos y luego enviarlos a una base de datos para que queden almacenados. Y es aquí donde yo le digo, vuelvo y digo que que del empleado voy a recibir esos datos desde afuera. Entonces yo le digo que los voy si alguien los escribe, yo los voy a capturar. Entonces, el nombre, apellido, igual que allá, o sea, lo mismo. Y esto se llama el constructor. Entonces, los datos que ingresen, yo los tomo
y se los asigno a las variables mías. O sea, nombre, apellido. O sea, alguien los escribe y yo los tomo y se los asigno a mis variables. Ya. Acá estoy creando algo que se llama el constructor. Luego ya comienzo a crear unos métodos. Y hay un método que se llama los métodos get y los métodos set. O sea, cuando yo tengo todos esos atributos, yo los puedo cambiar. O sea, puedo cambiar un atributo, puedo cambiarlos todos, los puedo consultar, o sea, los puedo cambiar o los puedo consultar. Entonces, si yo quiero, digamos, si yo capturo un nombre y yo quiero consultar el nombre, entonces tengo que tener un método que se llame devuélvame el nombre, o sea, que yo pueda consultar el nombre. Eso es para capturarlos. Si los quiero capturar, los tomo y los asigno a la variable. Pero si los quiero consultar, pues es con get. Cada campo, porque yo en una consulta, o sea, yo tengo 10 campos, pero yo quiero consultar 3 o quiero consultar 2. Entonces, por cada atributo de estos, digamos el nombre, por cada atributo voy a hacer un método get y un método set. Que el método get quiere decir, si yo lo ingreso, lo puedo consultar. O el set es para capturar los datos para que sean guardados en una variable y posteriormente los puedo consultar. Esto por cada uno de los campos. Bien. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Qué pregunta tienen hasta ahí? Pero hasta ahora tenemos la entidad, tenemos los atributos, esos atributos tienen un tipo de datos, string, entero, tipo fecha, o sea, lo que ustedes vieron con variables, y por cada atributo se hace un método get y método set, que es para capturar los datos o para devolver los datos, porque los datos no quedan no solamente almacenados, sino que yo los tengo que visualizar para hacer las consultas, para hacer un reporte. Bien, entonces, sí. Luego, bueno, aquí tengo año de ingreso también, lo mismo. Y aquí voy a calcular, digamos acá, aquí hay varios para calcular, pero voy a calcular este. ¿Cómo calculo yo la antigüedad de la persona? Hagamos este, salario anual. Miren. Entonces acá vamos a tener ya un método y es donde yo empiezo a hacer esos procesos. Ahora, ¿cómo se calcula el salario anual? ¿Qué me dijo el requisito? Ah, bueno, voy a declarar una variable que se llame salario anual, ¿sí? Para guardar el dato que tengo ahí. Digo, salario, el salario anual es igual a ¿qué? A salario por 12. Y eso, y luego de que lo calcule, lo retorna. ¿Qué quiere decir retorna? Que lo pueden ver en algún momento. Los datos que guardo siempre los voy a retornar, siempre se van a poder ver. Hay que calcular el salario anual, que dice salario por 12. Ya. O sea, declaré la variable, declaro la variable salario anual y calculo con el atributo que se llama salario, que es lo que se gana el empleado, lo multiplico por 12, o sea, por todos los meses del año, y luego le digo retornar. Ahora me dice, calcule la antigüedad. ¿Cómo calculo la antigüedad? Entonces yo digo, pues voy a declarar una variable que se llama antigüedad y le voy a decir, ¿cuál es el año actual? Digamos, 2026, por ejemplo. Y antigüedad, que es igual al año actual menos el año de ingreso. Entonces, en algún momento, mire que aquí ya estoy haciendo un cálculo y eso se llama método. Entonces, esas funciones que tiene el sistema, esas son las que se hacen acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la entidad que es el nombre de la clase, mire, la entidad. Tenemos los atributos que acá están, cada uno. Estos también son variables para hacer cálculos, pero estos serían los atributos de la clase, que son nombre, apellido, salario, número de hijos y años de ingreso. Acá está. Creo un constructor obligatoriamente para cada clase. Siempre por cada atributo que creo un método, set y un método get para capturar o retornar valores. Y luego hago cada uno de los métodos que son los cálculos o los procesos que se deben realizar. Entonces, ¿cómo calculé la antigüedad? Digo, año actual, entonces yo tengo que
Es decir, año actual es igual a 2026, por ejemplo, el año. Entonces la antigüedad que es igual al año actual menos el año de ingreso. El año de ingreso es este, ¿cierto? Año de ingreso. Este es un dato del... Bien, entonces acá lo único que estoy haciendo es, en la clase lo que hago es, declaro la clase con sus atributos y sus métodos. Y es ahí donde nosotros tenemos que determinar de nuestro proyecto cuáles son las clases, que eso lo determino ahí con el modelo entidad y con el diagrama de clases que también vamos a ver. Ahí determino cuál es porque una entidad se convierte en una clase. Cuando uno dice modelo conceptual y esas entidades se convierten en clases para implementar. Son uno, y luego también el modelo de entidad de relación. Hay un modelo de entidad de relación que va a la base de datos, pero está el diagrama de clases, que es el software, que es lo que se debe programar. Entonces, hay que hacer eso muy minuciosamente, porque la información que usted tiene ahí es la información que se está trabajando, que se guarda. Si usted se va más adelante, y se me olvidó esto, pues lo puede hacer y puede corregir, pero un software significa tiempo y dinero. Por eso esas cosas hay que hacerlas. Quedan 5 minutos de la reunión, ¿por qué? Dice ahí. Bueno, entonces ahí es donde debemos hacer un buen análisis de los datos para ya meternos a la parte de implementación. Es la parte más delicada. Usted ya tiene requisitos. Y con esos requisitos hay que capturar toda esa información, tener la capacidad de hacer un buen modelo conceptual. Por eso, digamos, esa parte, yo sí me vuelvo muy exigente en lo que es diagrama de clases, diagramas de métodos, porque eso es lo que ustedes tienen que implementar. Y ojalá apliquen todo esto al proyecto formativo para que lo puedan realizar bien. Bueno, entonces, luego de eso, o sea, ya tengo una clase que se llama empleado. O sea, la tengo que crear, pero cuando creé la aplicación, él automáticamente me creó una clase. Claro, digamos, por defecto, él siempre crea una clase. Entonces, esta clase se llama Public Class Prueba Empleado. Por ejemplo, la hizo por defecto, porque yo la creé como, el proyecto lo creé como prueba empleado. Y aquí, digamos, acá él automáticamente crea una clase. Ahora, esa clase se llama la máquina virtual, que es el static void main. Él automáticamente sale. Yo le muestro aquí cuando cuando hicimos este. Mm, espere un momento. Yo les muestro. Cuando yo les hice la aplicación, o sea, él automáticamente sacó ensayos, ¿cierto? Y él automáticamente crea la máquina virtual. ¿Qué es la máquina virtual? La máquina virtual es por donde yo puedo ejecutar la aplicación, donde yo la puedo aplicar, ejecutar. Bueno, y es ahí donde, digamos, en esta máquina virtual que vamos a trabajar desde consola, yo puedo enviar datos a a esa clase. O sea, ya está la clase con sus atributos y sus métodos. Ahora voy a mandar esos parámetros, los voy a enviar para poner a funcionar este tema. Entonces, ¿qué pasa? Yo al empleado, o sea, a la clase empleado, hay una clase que ya empleado, voy a crear una instancia que se va a llamar empleado 1 y le voy a decir que ese empleado 1 voy a ser yo. Ah, que es Derly, le mando mi nombre, le mando el apellido, mi salario. ¿Cuánto me gané aquí? Le coloqué más siquiera el mínimo, que estoy ganando muy poquito. Bueno, ahí le coloqué 1.000.000. Número de hijos, tengo una hija y digamos número de ingreso, ingresé en el 2020. ¿Sí? Ahora le digo que me muestre el nombre, ¿sí? O sea, yo envío los parámetros y luego le digo que me muestre el nombre, que me muestre el nombre y el apellido, ¿sí? Luego le digo, muéstreme el salario. Aquí envío los datos. Mira, acá en este parámetro envío los datos al constructor. Pero acá los muestro por pantalla. Voy a mostrar cuánto gano, voy a mostrar cuántos hijos tengo, voy a mostrar mi año de ingreso, voy a mostrar mi auxilio educativo en los cálculos que hice, voy a mostrar, bueno, salario de vengado, salario anual y antigüedad. Si yo ejecuto esto, él automáticamente me saca, que mi nombre es Darly Soto. Recuerden que yo puedo utilizar todos los atributos que quiera, salario, mi número de hijos, cuándo ingresé,
de cuánto es mi auxilio educativo, de cuánto es mi auxilio educativo si tengo hijos, cuánto dinero devengo, cuánto dinero en el año y cuántos años en mi antigüedad. Recuerden que ingresé en el 2020. Entonces, eso es un ejemplo del funcionamiento de esta clase, ¿sí? Que tiene atributos, que tiene métodos y de alguna parte los debo ejecutar. Y es de aquí del main. Esta clase que dice main es donde yo envío los parámetros a la clase, porque yo aquí le estoy diciendo que a esa clase que se llama empleado, creo un objeto que va a ser de él, igual puedo crear otro objeto que se llame, pero mi empleado, a ver si me da acá. Bueno, aquí tendría que cambiar todo el empleado. Entonces puedo crear otro empleado, el empleado número 2, y cambiarle aquí el 2. Y ya. Y ese sería el resultado de lo que yo envié. Puedo cambiar los valores. Vale a notar que pues la idea es hacer todo esto desde una interfaz, ¿cierto? Es hacerlo desde una interfaz, pero ya aquí pues igual como lo podemos hacer. Pero es acá, a través de ese ejercicio, que yo puedo ver esos objetos que son esas entidades, puedo ver esos atributos y puedo ver esos métodos. Y mire que ahí estamos calculando datos. O sea que ese software, estamos desarrollando ese software, lo estamos implementando. Ahí pequeñito, pero ahí podemos observar todos esos elementos. ¿Preguntas hay? Bueno, voy a mostrarles acá, estando en NetBeans, yo podría, digamos, en empleado, no, acá donde dice prueba empleado, yo puedo decir, hay una herramienta que se llama ACUML y yo le puedo decir que me cree esa clase del empleado. Mírenlo acá. Mírenmela como creo. Me la hace en forma gráfica, pero yo, ¿qué tengo que hacer ahí? Ay, espera que ¿yo qué tengo que hacer acá? Digamos, empleado, nombre, apellido, salario, número de hijos, año de ingreso. Mira, acá me muestra los atributos, pero en la parte inferior me muestra todos sus métodos que yo creé. ¿Cómo lo ven? Mire que aquí, pero eso me lo hizo a través de una aplicación que yo instalé ahí como un complemento que se llama ACUML y lo puedo hacer. Y estas herramientas yo voy creando las clases y él me puede generar todas las clases que tiene. Entonces, la diferencia de esto con las clases es que este tiene todos los métodos. ¿Sí? Preguntas. ¿Cómo lo ven? ¿Preguntas ahí? ¿Ninguna? Profe, ¿podría escribirlo en el chat de cómo era el programa? ACOML. Se escribe EASI, UML, como fácil, EASI. Ya yo lo escribo ahí. Listo, ya lo compartí, ya está. Sí, le saqué captura Súper, incluso. muchas gracias, William. Súper, entonces, vemos, entonces uno dice, bueno, ahora ya entramos, ¿cierto? Como a implementar y uno dice, bueno, eso que yo estoy analizando, todos métodos, yo los implemento. Pero mire que yo empecé simplemente con un análisis de información y ya luego tomé esa información que tenía y la implementé. ¿Y qué sale implementar? Entonces, estos métodos que están acá, y quiero que les quede claro, ¿yo por qué calculo el auxilio puedo darle un auxilio a los hijos, ¿cierto? Bueno, le doy un porcentaje de lo que gana el empleado, es porque tengo un salario del empleado y tengo un número de hijos y con esto lo tengo que hacer. Tengo un salario anual, ¿cuánto se gana la persona? O sea, calculo el salario anual, calculo la antigüedad. Y todos los métodos que yo les dije, los métodos C y los métodos G, son métodos obligatoriamente que llevan las clases. De hecho, eso se genera automáticamente para no hacer como todo ese trabajo.
Bien, eso en cuanto a programación orientada a objetos, hablamos de clases, atributos y sus métodos. ¿Quedan claros esos términos? De cómo los apliqué acá. Ahora, bueno, voy a mostrarles algo. Cuando nosotros trabajamos con programación orientada a objetos, voy a mirar algo que se llama polimorfismo. Voy a mostrarles, ahí tengo un taller de herencia. Voy a mostrarles acá qué es herencia. Entonces, acá tengo varios elementos, tengo un cliente, tengo un empleado y tengo una persona. Resulta que voy a generar el diagrama de clases y voy a... Entonces acá voy a mostrarles. Cuando yo estoy trabajando programación orientada a objetos, digamos, hay atributos comunes entre las clases. Por ejemplo, yo tengo una persona y la persona tiene cédula, nombre, apellido, dirección y celular. Y tengo un cliente y un empleado, digamos, este es otro ejercicio, eso se llama herencia, un taller de herencia. Entonces, yo sé que el cliente tiene cédula, nombre, apellido, dirección y celular. Y sé que el empleado tiene cédula, nombre, apellido, dirección y celular. ¿Sí? Entonces, él no coloca sus atributos, sino que los hereda. ¿Y cómo los hereda? Ustedes ven este ganchito acá, que tiene como, no es cerrado, sino como blanquito en la punta, blanquito, no se cierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos esos datos que tiene la persona, yo los tengo como cliente y también los tengo como empleado. Y todos los métodos que él tiene, o sea, no tengo que volver a hacer todo esto, ni esos métodos, sino que él ya los tiene. Entonces, acá simplemente él coloca otros. O sea, yo como cliente que tengo otros métodos, tengo un cupo de crédito o tengo unas referencias personales. Y el empleado que tiene un salario. Entonces yo veo que, entonces cuando yo voy a crear esas clases, digamos, yo tengo el empleado, primero la persona. ¿No? ¿Qué atributos tiene? Cédula, nombre, apellido, dirección y celular. El cliente que tiene solamente tiene 2 atributos, pero dice que los otros los está heredando del cliente. Y también el empleado dice que él solo tiene 2 atributos y que el otro lo hereda del empleado. Entonces, bueno, mira, ¿qué tiene esto? Entonces, si yo, bueno, acá lo ejecuta, dice que el nombre y apellido del empleado es Derly Soto, nombre del cliente es Carlos Pérez, carrera 20, y vemos aquí cómo, mire que el empleado, ¿sí? Apareció con cédula y nombre, y el cliente también apareció con cédula y nombre. O sea, cliente y empleado, pero ¿quién tiene la cédula y el nombre? La persona. Entonces, eso a veces quiere decir, pues, aquí como muy general, quiere decir que cuando yo estoy trabajando programación, hay cosas que yo no tengo que hacer. Hay cosas que se heredan, hay cosas que ya están elaboradas y hay cosas que yo las aprovecho para el proyecto. Y esto me ayuda a que el código sea, eh, pues, como que la programación sea mucho más rápida, pero se aplica herencia es cuando realmente existe herencia. No obligar a que unas entidades tengan herencia, sino que si realmente esas entidades tienen la misma información, que se da mucho, sobre todo en juegos, haciendo juegos estos, entonces, pues, se aprovecha todo eso y se implementa. Entonces, eso se llama herencia. Cuando varias clases tienen los mismos nombres, tienen la misma información. Yo sé que hay que profundizar en eso, pero pues quería mostrarles que eso existe. Y también hay algo que por último les voy a mostrar. Luego les digo que va a ser el taller, por ahora les voy a mostrar acá. Y hay algo que se llama el polimorfismo. Y el polimorfismo tiene que ver, por ejemplo, yo tengo una calculadora, ¿sí? Yo con una calculadora puedo sumar datos. ¿Qué puedo hacer? Puedo sumar datos enteros. Digamos, tengo una clase que se llama calculadora. ¿No? Puedo sumar, mira, hay un método que se llama sumar, pero ¿qué puedo sumar? Puedo sumar valores enteros. ¿Pero qué puedo sumar?
puedo sumar valores dobles o con coma, ¿cierto? Enteros, dobles o tipo string, o sea, que los escriban como si fueran tipo texto. Entonces tengo un método que se llama lo mismo, pero polimorfismos de varias formas. Entonces un método que suma enteros, otro método que es el mismo, ¿cierto? Porque cuando él diga sumar, pues va a llamar el mismo método. Entonces, este suma los valores dobles y este string. Ahora, cuando yo tengo es una clase que se llama polimorfismo, me dice que bueno, que voy a acceder a la clase calculadora y me dice, vea, entonces desde afuera yo le digo, súmame el 3 más el, ¿cierto? Y yo a quién llamo, digo, envíe esto a la calculadora al método sumar. Luego dice, vea, envíeme 2.5, 9.2 al método sumar. Él dice método sumar, pero yo digo, bueno, ¿y para qué método se va si tiene 3? ¿Cierto? Entonces simplemente el que hace, él envía la 3 más 6, 9, acá hay números decimales, hay números tipo texto. Yo le digo, súmelos, y él va y busca, de acuerdo al polimorfismo, cuál se adapta más a él, a cuál puede ingresar y hace la suma. Él no me saca error, sino que él sabe que tiene varias opciones y que el método simplemente es sumar, porque acá lo que está haciendo es sumando. ¿Qué tiene? Que los datos son de diferente tipo, pero el método es sumar. Entonces, eso se llama polimorfismo. Entonces, de acuerdo a esto, eso se llama programación orientada a objetos. Entonces vemos algo que llama polimorfismo y es crear un método con muchas formas que se llama sumar. Entonces yo no le digo se llama sumar entero, sumar doble, sino que se llama sumar. Y cuando yo mando una operación, él mira en cuál de esas se adapta y ejecuta el proceso. Vimos herencia, si hay métodos y atributos que son comunes en las clases, no se hacen, sino que yo con solo decirle herede, él automáticamente crea esto. Entonces, son muchos temas que son profundos, que requieren de cierto conocimiento, pero hace parte, digamos, de lo que nosotros trabajamos. Y cuando nosotros estamos haciendo esos modelos, cuando estamos haciendo todo ese análisis, tengo que identificar cuál es el comportamiento de esos atributos que estoy creando, que hacen parte de ese modelo, o sea, cuál es el comportamiento de ellos, cuáles son sus atributos, cuáles son sus métodos. Y tengo que hacer una labor muy minuciosa, porque lo que yo no haga ahí, o sea, es como tener un papel en blanco. ¿Qué tiene ese papel en blanco? Lo que usted escribe. Y lo que usted haga y lo que usted escriba ahí es lo que el software va a desarrollar. Y si a usted le faltó, pues posteriormente le toca hacer ajustes. Todo se puede hacer y normalmente pues se devuelve uno, corrige, pero eso en la vida real es tiempo y costos. ¿Les queda claro? Ahora la pregunta, ¿cuál es el taller? ¿Cuál es el taller? Entonces vamos a crear un taller de programación orientada a objetos o sea, es crear una clase y crear unos métodos con atributos y enviarles información como este. ¿Sobre qué lo quieren hacer? Sobre lo que quieran, o sea, se los doy libre. Quiero que tengan la experiencia de hacer pues como algo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, acá, como este que me generó datos, miren. Entonces tengo la clase y a esta clase de genero le envío unos datos y los muestro, los presento por pantalla. ¿De qué ejercicio el que quieran? Pero entonces, para esto me van a hacer un video de lo que hicieron. Es libre el tema, o sea, de lo que ustedes quieran y me los ponen, pero lo hacen. O sea, que ustedes lo hagan con JavaScript, que lo hagan con Java, con Python, con lo que quieran, pero que ustedes me muestren cómo lo hicieron y lo puedan exponer. Ahora, si ustedes lo quieren hacer ya, digamos, con un proceso que tengan de su sistema, del taller formativo que tienen, pues también lo pueden hacer, pero igual se los voy a dejar como libres para que hagan el ejercicio. Los que quieran trabajar herencia y polimorfismo lo quieren hacer, pero aquí, digamos, lo que es el taller que tenga su creación de clase, la creación de sus atributos,
la creación de métodos y que lo puedan ejecutar y ustedes envíen información. ¿Preguntas? Bueno, entonces, trabajen en equipo, trabajen en grupo. Yo creo que ya es hora, digamos, para todos que tengan un proyecto formativo con el cual estén trabajando y sobre él hagan todo para que avancen en ese proyecto formativo, sea que posteriormente tengan que hacer correcciones, hacer cosas, pero que ustedes tengan un proyecto donde ya puedan estar haciendo cosas. Diego Villa. Profe, disculpe, es que me perdí. O sea, el video es explicativo del código, explicando lo que hicimos, Sí, ¿sí? No explicando haciendo lo el que hicieron, código. que yo me di cuenta que sí lo hicieron, que cuáles fueron los métodos que hicieron, los atributos, o sea, que muestren que ustedes lo están haciendo. Y por favor, que sean grupo. Que si usted dijo que lo hice con, por ejemplo, Diego trabajó con Deyanira, que yo vea que los dos están ahí. Porque la idea no es apuntar gente ni llevarse pues a alguien como, ah, venga, yo hago esto y usted, no, o sea, deben trabajar los dos. Pues, ejemplo. Entonces, el tema es abierto, lo pueden consultar en internet, como quieran hacerlo. Ojalá sea su proyecto para que avancen, ojalá hagan un análisis de un requisito y puedan plasmar eso como les hice. Porque mire que, ¿qué hice? Desde un requisito, yo desde un requisito tomé ese requisito, creé el modelo, se crea el modelo con sus clases, sus atributos, sus métodos, y luego ¿qué hago? Paso y lo implemento. Entonces, mire todo, entonces se ve la importancia de lo que es el requisito. Se ve la importancia de lo que es hacer esas entrevistas, recolectar información para llegar hasta acá. Porque eso es un trabajo muy detallado. Para llegar hasta hacer una clase es un trabajo muy detallado, porque ese ya es el modelo que yo voy a implementar. Esa ya es la maqueta que hizo el ingeniero civil para que hagan el edificio. ¿Mm? Entonces, mire la importancia de esto. Aquí ya estamos desprogramando. ¿Alguna otra pregunta, William? No, no, señora, todo bien. Bueno, les agradezco a todos. Recuerden, estamos en plan de mejoramiento. Lo que necesiten, por favor, no duden en preguntar si tienen dificultades. Si hay unos que están solos, no duden en preguntar. Hay alguien. Vea, yo he trabajado ya con varias fichas. De hecho, tenemos en este momento 9 fichas. Son muchos aprendices. Y los que salen normalmente son los que trabajan en equipo, porque todos se ayudan. La idea es que todos remen, ¿cierto? Que todos trabajen. No que yo hago esto y ustedes, no, o sea, trabajen en equipo para que aprendan, porque tampoco es dividirse como los trabajos, no es que trabajen en equipo, y trabajar en equipo es que todos están sobre lo mismo. Entonces, eh, espero que trabajen en equipo, que cumplan con el plan de mejora. Los que no se han puesto al día en plan de mejora, por favor, si tienen dudas, me preguntan si tienen dificultades, el grupo de ejecutores está para colaborarles, ya tenemos que estar como con el proyecto formativo, con esa idea, porque hay un instructor que se llama David Valencia, que es el encargado del proyecto formativo, y si en algún momento tienen él entra en la fase de ejecución, ustedes están en la fase de planeación, él ya entra en la fase de ejecución donde los va a orientar a ustedes al respecto. Diego, es con mucho gusto. Muy entretenida la clase. Entonces, queridos aprendices, aprovechen este tiempo, aprovechen que tienen un equipo ejecutor que está comprometido con la formación, que tienen a sus compañeros, bueno, y estaré atenta a sus dudas e inquietudes. Julián Chávez tiene una pregunta. Profe, qué pena, ¿esto para cuándo es? Pues usted sabe que las sesiones son cada 8 días de ficha de cierre, pero igual les doy tiempo para que la presenten, ¿sí? Para que la puedan realizar. Dice Julián Chávez que está solo desde hace mucho. Espero ayuda en este proceso para poder trabajar en el grupo. Entonces, William, no sé si usted hace una reunioncita con el grupo y mira cómo se pueden organizar, cómo trabajar en equipo. William los tiene a todos en el grupo, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces hagan una reunioncita y miren cómo se pueden ayudar, como con los aprendices que están nuevos. Entonces, ahí para que se reúnan y miren
¿Qué tal se pueden como complementar? Y como les digo, ahí es tiempo porque vamos a comenzar el proyecto formativo y ya con el instructor líder de ficha Edison, ya ustedes le dicen que ya tienen el grupo, que ya, quiénes son. Bien. Bueno, entonces William le dejo como esa tarea que usted como vocero le agradezco mucho si nos colabora y que ustedes en el mismo grupo se estén comunicando. Bien. Bueno, queridos aprendices, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Felicidades, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, profesora. Chao. Feliz noche para todos. Chao, chao.